Buenas tardes a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestras catequesis de la Pastoral Social de nuestra diócesis de Ecatepec. Hoy nos encontramos en el nivel 2, el anuncio del reino de Dios, en nuestro tema 10, que lleva por título Los pobres destinatarios del reino. Y quisiera partir esta catequesis partiendo del Evangelio de San Lucas en su capítulo 3, en su versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Estas características que hemos escuchado en el verso 18 van a ser las acciones específicas que Jesús hará durante el anuncio del reino. La proclamación del Evangelio, el anuncio a los pobres en primer lugar, la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos. Vemos estas tres actividades fundantes en Jesús y hoy veremos quién es el pobre. El pobre lo podemos vislumbrar desde dos perspectivas. El pobre, principalmente en el tiempo de Jesús, son aquellos a los que serán relegados, pero también el pobre es aquel que necesita de Jesús, aquel que necesita de Dios. Entonces vemos que hoy en día tenemos pobreza económica y pobreza espiritual. Realmente el pobre, en destinatario del reino, es aquel que necesita de Dios. Por eso la actividad principal va a ser el anuncio del reino a los pobres que necesitan de Dios, porque Dios es el defensor de los pobres y lo vemos desde el camino que el mismo Jesús va realizando y cómo es el mismo defensor de los pobres en el cual el mensaje tiene como destinatarios a ellos. Hoy vemos dos parámetros que podemos distinguir al pobre: los indigentes, que vendría siendo en el Evangelio de Lucas, y los sencillos, que viene siendo la traducción que da San Mateo. Para ellos hay un imperativo ético, la opción preferencial por los pobres. Y vemos cómo esta palabra, que ya la hemos escuchado mucho en muchos textos del magisterio del Papa Francisco, es también bíblico. La preferencia por los pobres, los destinatarios, aquellos que tienen como primera mano el mensaje de la salvación. Pero esta actividad del pobre, primero hay que socorrerlo y vivir entre ellos. ¿Para qué? Para que se genere ese ámbito de servicio, que es un signo auténtico de la evangelización. Y por eso los discípulos van a ser los que van a continuar con esta tarea. Y partiendo de esta tarea tan importante para los discípulos, Jesús mismo nos va a enseñar que esta actividad de preocupación, de cuidado, de anuncio del reino a los más pobres es la preocupación del mismo Dios, porque Dios se preocupa de los pobres. Tiene su raíz en el Antiguo Testamento, también podemos verlo en Proverbios 22, 22, 23, como los miserables y humildes tienen un Dios poderoso y defensor. Los profetas también anunciaron la palabra y el anuncio a los pobres. Anunciaron también que ante el pobre, la viuda y el huérfano son a los que Dios defiende y en los cuales también tienen su preferencia ante Dios. Los pobres, animados por esa protección, se dirigen hacia el Señor, que los socorre, es su escudo y su sol de justicia.
Y vemos en Jesús un pobre enviado para los pobres. Vemos a un Jesús pobre para los pobres, pero también un Jesús rico para enriquecer a los pobres. Es decir, la identificación con Jesús, con el pobre, es el mismo el que viene a tomar el modelo de pobreza absoluta y radical ante sus dimensiones. Vemos desde el nacimiento de Jesús, cómo nace en el pesebre, nace de un trabajo en el cual va desarrollando el ser carpintero y vivió su vida en actitud constante con el pobre, con los pobres de Yahvé, abandonándose a ese amor infinito en la cruz. Su muerte también fue un despojo de todos los bienes terrenos. Socorre a los pobres porque es un imperativo ético, es decir, siguiendo la línea del Antiguo Testamento, vemos en los evangelios que marcan la acción de socorrer a los pobres. Veamos que no solamente es el anuncio del evangelio, del reino de Dios, sino que también son los escogidos y son a los que Dios protege. Como un imperativo en primer orden, porque los destinatarios del reino son de la medida del nivel de la entrega de sus discípulos. Vemos también que los pobres merecen una atención preferencial porque requieren de una situación moral en la cual se encuentra. Dios toma sus defensas y los ama. Los pobres son los primeros destinatarios de la misión de Jesús. Evangelizarlos es por excelencia una prueba de la señal de que Él es el enviado. Los pobres como opción prioritaria en nuestra evangelización son los que necesitan de Dios, pero también los pobres son aquellos que reciben el reino de Dios, conservándolo y acrecentando lo que han recibido. En nuestro medio, la existencia de la pobreza es un fenómeno bastante generalizado que aqueja a más de la mitad de los habitantes de nuestro México. Y siguiendo esta tradición del anuncio de los pobres, marca también el crecimiento en la fe de todos como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. La atención a los pobres es un signo claro de la auténtica evangelización. No podemos evangelizar si realmente primero no nos sentimos necesitados de Dios. La identificación con Jesús y con los pobres es del trabajo hacia ellos, en una referencia por nosotros en la cual nos sumamos al reino de Dios. Nos dice la Nuevo Milenio en UNTE que la iglesia de hoy y la atención a los pobres y a los alejados son un signo inequívoco y exigente y primordial de una auténtica acción evangelizadora. Los signos de Jesús se atribuyen a gran importancia y es para los pequeños, para los pobres, para aquellos que reciben el anuncio de la salvación y se convierten en discípulos suyos y se reúnen en su nombre como la gran comunidad de cristianos. Y por eso, en esta catequesis debemos de considerar, queridos hermanos, si yo realmente me siento necesitado del Señor, realmente he recibido el mensaje del Señor en mi corazón como un mensaje de salvación, como un mensaje de amor que me lleva a anunciar el reino de Dios y hacerlo visible desde mi propia comunidad, porque adecuar a nosotros estos métodos es para nosotros hacer visibles el reino de Dios en medio del mundo. Y es por eso que nosotros debemos de acrecentar en este espíritu de destinatarios, porque hemos recibido el anuncio. El pobre siempre se ha visto en esta necesidad de carecer de algo. ¿Hoy de qué careces, hermano, hermana? Hacerse pobre por el reino
También es dejarse iluminar por la luz de Cristo. Es no solamente la vivencia, sino también el comprender el reino para hacerlo visible. Es decir, tomar la acción por Jesús y por los pobres. Es decir, es una entrada a la vivencia de la fe. Es un desprendimiento en toda ocasión. Los ricos solo obtendrán su recompensa si aprenden a vivir conforme a Dios. También, en reino de Dios, en esta sintonía como destinatarios de los pobres, nos dice el magisterio que Jesús no desafía para dar testimonio auténtico de pobreza evangélica, sino que es su estilo de vida. ¿Realmente vives tu pobreza en esa necesidad que tenemos de Dios? Porque el reino de Dios es la vivencia misma de la vida de Jesús, que nos invita a acrecentar en su amor. Y dentro de esta gestión del anuncio del reino de Dios, recordemos que todo mensaje tiene un destinatario. Tiene un destinatario. Hoy, dentro de nuestra pobreza, nos sentimos receptores de ese mensaje. Porque Jesús inicia su predicación con el anuncio de la buena noticia a los pobres, como ya la habíamos visto al inicio. Y este gozo y las esperanzas de que nos invitan a hacernos parte del reino de Dios es también depositar en Jesús todo lo que somos y lo que tenemos. Es así como la Gaudium et Spes nos invita a alegrarnos con esos gozos y esas esperanzas. El gozo de sentirnos acompañados por Jesús. Las esperanzas de que el reino de Dios será visible en medio de nuestra comunidad. Y es por eso que dentro de esta catequesis debemos de sentirnos destinatarios de su reino. Debemos de ver cómo el anuncio del reino de Dios hacia con los pobres es una invitación a vivir el consuelo de Dios. Es una invitación a estar más unido a Él. Pues, querido hermano, querida hermana, vivamos este anuncio del reino de Dios para que nuestro amor y nuestra entrega se acreciente en medio de nuestra sociedad. Que Dios te bendiga.